Capítulo 1. La boda en la oscuridad. El vestido de novia se ceñía firmemente al cuerpo de Elizabeth Monroe, sus capas de fino encaje blanco abrazaban su piel, hermoso pero pesado, como un recordatorio del destino que oprimía sus hombros. Cada paso que daba sobre la lujosa alfombra roja que se extendía a través de la gran iglesia londinense resonaba con un pequeño y débil sonido, como si se lo tragara el vasto y misteriosamente silencioso espacio. La antigua iglesia, con sus fríos muros de piedra gris y sus imponentes columnas que se elevaban hasta el techo abovedado, no parecía un lugar para bendecir el amor, sino más bien una tumba colosal que albergaba sus últimas esperanzas. La luz parpadeante de las velas sobre soportes de latón solo servía para iluminar la oscuridad circundante, mientras que los susurros de los invitados, miembros de la élite londinense, zumbaban como abejas lejanas, con un aire de curiosidad y juicio. Elizabeth, de 22 años, nunca imaginó que su vida se desarrollaría en un escenario como este. Había crecido en una pequeña casa a las afueras de Londres, donde las tardes transcurrían tranquilas con el canto de los gorriones en el jardín y el aroma del pan recién horneado de su madre que llegaba desde la cocina. Su madre murió cuando era joven, dejándola con su padre, Henry Monroe, un empresario ambicioso pero desafortunado. Sus inversiones fallidas habían arrastrado a la familia a un abismo de deudas, y ahora él era solo una sombra del hombre fuerte que una vez fue, con el rostro demacrado y la mirada vacía fija en ella mientras la entregaba a Damien Carter, director ejecutivo de Carter Enterprises, un conglomerado financiero valorado en miles de millones de libras, un hombre al que nunca había conocido hasta ese día. Este matrimonio no fue su elección, sino una transacción fría, ella a cambio de cancelar la enorme deuda de su padre y evitar que fuera a prisión. Caminaba despacio, sus zapatos de seda blanca le apretaban los pies, y cada paso tiraba de una cadena invisible tras ella. El vestido, aunque exquisitamente confeccionado por un diseñador de renombre, no la hacía sentir como una novia, sino como una ofrenda sacrificial, adornada espléndidamente antes de ser colocada en el altar. La multitud en los bancos de madera pulida la observaba, mujeres con costosos vestidos de noche susurraban entre sí, con sus penetrantes ojos penetrando el fino velo que cubría su rostro. ¿Quién es esa chica? Probablemente otro de los negocios de Carter. Mírala, pobrecita, pero se lo merece. Las palabras llegaron a sus oídos, débiles como el viento, pero suficientes para oprimirle el pecho. Todos sabían que esto no era una historia de amor, sino un contrato envuelto en seda y a la luz de las velas. Elizabeth levantó la cabeza, intentando respirar hondo para que sus manos dejaran de temblar, y su mirada se encontró con la del hombre que estaba al final del pasillo, Damien Carter. Era alto, imponente, con un traje negro de corte perfecto que se ajustaba a su robusta figura. Su cabello negro azabache estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, revelando un rostro tan frío como tallado en mármol, hermoso pero carente de calidez. Sus ojos, profundos y oscuros como un abismo sin fondo, no la miraban. Miraron al frente, gélidos e inmóviles, como si ella no existiera, como si este momento fuera solo una molesta formalidad en su apretada agenda. Damien Carter, un nombre venerado y temido en Londres, heredero de un imperio financiero que se extendía por continentes, era ahora su esposo, un esposo que no quería y que, al parecer, tampoco la necesitaba. Las notas del órgano resonaron, bajas y tristes como un canto fúnebre, sacándola de sus caóticos pensamientos. El sacerdote, junto a Damien, lo suficientemente cerca como para percibir el tenue aroma de su costosa colonia, sándalo mezclado con un toque de menta, lujoso pero distante. Permanecía rígido como una estatua, sin volverse hacia ella ni una sola vez, sin dar señales de reconocer su presencia. La distancia entre ellos, aunque de apenas unos centímetros, parecía un océano infranqueable. Damien Carter, aceptas a Elizabeth Monroe como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, hasta que la muerte los separe, preguntó el sacerdote, con su voz resonando en el silencio. Un silencio denso se extendió, apretado como una soga alrededor de su cuello. Elizabeth contuvo la respiración, una chispa de esperanza ardía en su pecho. Quizás se negaría. Quizás se daría la vuelta y se marcharía, devolviéndole la libertad. Pero entonces su voz la interrumpió, baja, fría e inquebrantable. Sí. Esas dos palabras la golpearon como un martillo, destrozando sus últimas ilusiones. Sin emoción, sin calidez, solo una respuesta mecánica, como firmar un contrato comercial. Era su turno. Elizabeth Monroe, ¿aceptas a Damien Carter como tu legítimo esposo,
para tenerlo y protegerlo, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. El sacerdote se volvió hacia ella, sus ojos parecían contener un rastro de compasión. Se le secó la boca y sintió la lengua pesada como el plomo. 1000 pensamientos la invadieron. Correr, gritar, arrancarse el vestido y salir corriendo de la iglesia. Pero entonces miró hacia el primer banco, donde estaba sentado su padre. Su rostro se encorvó, sus manos temblorosas se aferraron a sus rodillas. Si ella se negaba, iría a prisión. Su familia se desmoronaría por completo. No tenía elección. Sí, quiero, susurró, con una voz tan suave que casi la ahoga el órgano, agarrando el ramo de novia con tanta fuerza que los claveles blancos se arrugaron. Los anillos se intercambiaron, fríos como el hielo, cuando Damien le puso uno en el dedo anular. Su tacto rozó su piel, pero no hubo calor, ni un apretón suave, ningún indicio de que este fuera un momento sagrado. Lo hizo con la precisión de una máquina, retirando la mano al instante, como si temiera que el contacto se prolongara demasiado. Elizabeth le puso un anillo en el dedo, con las manos temblorosas, y los brillantes anillos de oro se deslizaron como una marca del vínculo que ninguno de los dos deseaba. «Puedes besar a la novia», declaró el sacerdote, y el corazón de Elizabeth dio un vuelco. Por primera vez desde que entró en la iglesia, Damien se giró para mirarla, sus ojos se encontraron con los de ella, fríos y penetrantes, como una cuchilla invisible que atravesara sus frágiles defensas. Se inclinó lentamente y sus labios rozaron su mejilla, un roce fugaz, no un beso, carente de afecto, solo una formalidad para terminar la ceremonia. Su aliento le rozó la piel, fresco y desconocido. Luego se dio la vuelta de inmediato, como si ella hubiera desaparecido de su vista en cuanto terminó. Los aplausos se alzaron entre la multitud, corteses pero tibios, como una obra de teatro cuyo final todos conocían. Elizabeth se quedó allí, con los pies congelados, el corazón latiendo con fuerza, no de alegría, sino de miedo y asfixia. Era una novia, pero no en ningún sueño que hubiera tenido. Era un bien de intercambio, una firma en papel que Damien Carter aceptó con rostro impasible. Al salir de la iglesia, miradas curiosas y susurros la rodeaban como fantasmas. Damien la condujo hasta un elegante Bentley negro que la esperaba afuera, con la mano flotando tras su espalda, pero sin tocarla realmente, más como un acompañante que como un esposo. La puerta del coche se cerró, con un sonido agudo como el de la tapa de un ataúd al cerrarse, y el vehículo avanzó por las brumosas calles de Londres. Elizabeth permaneció inmóvil, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, y el anillo en su dedo brillaba como una advertencia. Afuera, empezó a caer una llovizna, las gotas se deslizaban por la ventana como lágrimas, fundiéndose con el pálido dorado de las farolas en vetas difusas. En el reducido espacio del coche, el silencio entre ellas era agobiante. Damien se sentó a su lado, a poca distancia, pero se sentía como si estuviera en otro mundo. Miraba al frente, con las manos descansando tranquilamente sobre las rodillas, el anillo de oro en su dedo brillaba al pasar la luz. Elizabeth lo miró, buscando una señal, un ceño fruncido, una inclinación de cabeza, cualquier cosa que le permitiera comprender al hombre que ahora era su esposo. Pero él permaneció inmóvil, su rostro afilado e inexpresivo, como una estatua tallada en hielo. Ella pensó que permanecería indiferente, que la noche transcurriría en el frío para el que se había preparado. Se imaginó entrando en su casa, seguramente un lugar lujoso pero sin alma, donde la dejaría en algún rincón, como había hecho durante toda la ceremonia. Pero al girar el coche por una calle estrecha, con las farolas proyectando una luz oblicua sobre su rostro, Elizabeth notó que sus ojos oscuros ya no estaban fijos al frente. Se posaron en ella, solo por un instante, tan rápido que casi creyó haberlo imaginado. Pero esa mirada, profunda, penetrante y cargada de algo indescriptible, tensó, densificó, como una corriente invisible. ¿A dónde vamos?, preguntó con voz débil y temblorosa, rompiendo el silencio opresivo. Era la primera vez que le hablaba desde los votos, y se arrepintió al instante cuando él no respondió de inmediato. Damien giró la cabeza, mirándola por primera vez desde que habían entrado en el coche. Sus ojos se clavaron en los de ella, no con la ternura de un esposo, sino con una fría apreciación, como si sopesara si merecía sus palabras. «Mi lugar», dijo finalmente, con voz baja y seca, sin emoción. Se volvió hacia la ventana, como si la conversación hubiera terminado antes de empezar. Pero su forma de hablar,
breve, decidida, con un toque de brusquedad, le provocó un escalofrío en la espalda a Elizabeth. Esto no era un hogar, pensó, sino un dominio, un lugar donde él era el rey y ella, una simple desconocida que entraba. El coche avanzaba por las calles de Londres, con el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo como una melodía triste. Elizabeth miró por la ventana, observando cómo los imponentes edificios daban paso a calles más estrechas y tranquilas que conducían al centro de la ciudad. Sabía que se dirigían al ático de Damien, un lugar del que solo había oído rumores, lujoso, moderno y tan frío como el propio Damien. Pero cuando su mirada volvió a posarse en él, notó su mano, que antes descansaba tranquilamente sobre su rodilla, ahora estaba apretada con fuerza, con los nudillos blancos como si retuviera algo. Era la única señal de que no estaba tan distante como ella creía, y le aceleró el corazón, no con esperanza, sino con la premonición de que todo estaba a punto de cambiar. Se detuvieron frente a un rascacielos, las luces del vestíbulo se desbordaron, iluminando el rostro de Damien por un instante. Abrió la puerta, salió sin decir palabra y luego se acercó a ella. Al abrirse la puerta, le ofreció la mano, pero no con la delicadeza de un esposo, sino con la rigidez del deber cumplido. Elizabeth la tomó, sintiendo el frío roce de sus largos dedos, y salió. La lluvia seguía cayendo, mojando el dobladillo de su vestido, pero no sentía el frío, solo la creciente tensión en el pecho, indicando que esa noche, lo quisiera o no, no transcurriría con la indiferencia que esperaba. Bienvenidos a Historias del Alma. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias conmovedoras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motiva a crear historias más significativas y alentadoras solo para ti. ¿Te conmovió nuestra última historia? Deja un me alegra en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, bondad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Capítulo 2, la primera noche y posesión. El ático de Damien se alzaba en lo alto de una torre de cristal y acero en el centro de Londres. Un espacio lujoso y a la vez gélido, como tallado en piedra helada. El suelo de mármol blanco se extendía, tan pulido que reflejaba cada haz de luz de las modernas lámparas colgantes que colgaban del alto techo, proyectando tenues y difusas rayas como cortes en el hielo. La decoración minimalista era austera, un largo sofá de cuero negro con líneas definidas, una mesa baja de cristal sin un solo rasguño, algunos cuadros abstractos colgados sobre frías paredes blancas, sin rastro alguno de la calidez de un hogar auténtico. Enormes ventanales que se extendían del suelo al techo se abrían a una vista de Londres envuelta en una densa niebla, donde las farolas y los imponentes edificios se difuminaban en difusos puntos de luz, como si la ciudad flotara en un sueño indistinto. Elizabeth permanecía en silencio en la vasta sala de estar, con su inmaculado vestido de novia blanco aún ceñido a su cuerpo, ahora pesado como un frío recuerdo del día que acababa de vivir, el día en que se convirtió en la esposa de Damien Blackwood, un hombre al que solo conocía a través de breves encuentros, miradas distantes y un contrato matrimonial redactado con la precisión despiadada de un acuerdo comercial. Damien permanecía a unos pasos de distancia, su alta figura aún impecable con el traje negro que había resistido la larga ceremonia, sus ojos grises, afilados como el acero forjado, la recorrieron lentamente, como si evaluaran un objeto preciado que había adquirido a un precio incalculable. Se quitó el abrigo, con movimientos deliberados y medidos, y lo colgó en un perchero metálico cerca de la puerta antes de volverse hacia ella. La luz de la lámpara de araña de cristal se derramaba, resaltando su rostro anguloso, la mandíbula cincelada, los labios finos, siempre apretados, como si ocultaran toda emoción, y los ojos profundos como un abismo infinito. Su voz sonaba baja y uniforme, pero carente de calidez. Tu habitación está a la izquierda, la segunda. Ninguna explicación, ninguna sonrisa, solo una breve instrucción, como si se dirigiera a una sirvienta en lugar de a su recién casada esposa. Elizabeth asintió levemente, sus manos agarrando instintivamente el borde de su vestido, con dedos temblorosos intentando mantener la calma a pesar de la tormenta de confusión, ansiedad y miedo vago que la azotaba. Pasó junto a él, el taconeo de sus tacones resonando con fuerza en el suelo de mármol, cada paso parecía ampliar la distancia entre ellos en ese vasto espacio vacío. Su habitación privada se encontraba al final de un pasillo oscuro, más pequeña que la sala de estar, pero aún conservaba la fría huella de Damien. Una cama grande con sábanas blancas y almidonadas, sin una sola arruga a la vista, se alzaba en el centro como una isla solitaria.
Un armario de cristal transparente revelaba algunas prendas precolgadas, y una amplia ventana daba a la ciudad. Todo estaba impecable, ordenado hasta la muerte, como si nadie hubiera vivido allí. Elizabeth cerró la puerta, apoyando la espalda contra la fría superficie de madera, exhalando profundamente como para aliviar la presión que le oprimía el pecho desde la mañana. Se despojó de su vestido de novia, las capas de suave seda blanca cayeron al suelo con suaves crujidos, como fragmentos de recuerdos de la ceremonia recién celebrada. Los votos secos resonaron en la gélida iglesia, la mirada distante de Damien al colocarle el anillo en el dedo, y su apretón de manos frío, casi mecánico, al despedirse entre los amables aplausos de los invitados. En el armario, encontró un fino camisón de seda color marfil, seguramente preparado por algún miembro del personal de Damien. Se la puso, sintiendo la tela deslizarse sobre su piel, fresca como una caricia despreocupada. Pero no fue suficiente para disipar el frío que se filtraba por cada fibra, por cada vena. Se metió en la cama, cubriéndose hasta la barbilla, buscando consuelo en esta recién descubierta soledad. Cerró los ojos y su cuerpo cansado se sumió en el sueño, un escape temporal de una realidad que no estaba lista para afrontar. Pero aún no se había sumido del todo en el sueño cuando la puerta se abrió de golpe, un sonido leve pero agudo la sacó de la frágil frontera entre la vigilia y el sueño. Elizabeth se incorporó bruscamente, la manta se deslizó hacia abajo, revelando sus hombros desnudos y la ligera elevación de su pecho bajo la fina seda. A la tenue luz que se filtraba desde el pasillo, vio a Damien de pie en el umbral, con una apariencia completamente distinta a la del hombre frío que la había guiado antes. Llevaba la camisa blanca desabrochada por los 3 primeros botones, dejando al descubierto un pecho firme con un ligero tono bronceado. La corbata negra le colgaba suelta alrededor del cuello, como si se la hubiera soltado en un momento de irritación o impaciencia. Su cabello negro, habitualmente peinado con meticulosidad, estaba ligeramente alborotado, algunos mechones le caían sobre la frente, ocultando parte de su rostro. Pero lo que la dejó helada fueron sus ojos, un fuego misterioso ardía en ellos, intenso y hambriento, como si ya no fuera el Damien Blackwood del contrato matrimonial, sino un hombre impulsado por algo profundo e incontrolable, más allá de las restricciones que siempre se había impuesto. Entró en la habitación, cada movimiento lento pero deliberado, sus zapatos de cuero negro repiqueteaban suavemente sobre el suelo de piedra, cada sonido como un latido que le aceleraba el pulso. Elizabeth se aferró a la manta con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sin saber qué hacer ni decir. Quería preguntarle por qué estaba allí, apartarlo y preservar su último resquicio de intimidad, pero sus ojos se clavaron en los de ella, inmovilizándola como una presa hipnotizada por un depredador. Damien se detuvo al borde de la cama, inclinándose para mirarla, su aliento contenía un ligero tufo a whisky mezclado con el cálido aroma amaderado de su colonia, un aroma a la vez seductor y peligroso. Su voz se hizo más grave, casi un susurro, pero cada palabra resonaba pesada como piedras en un lago en calma. ¿Cómo crees que podría dormir sabiendo que me perteneces? No era una pregunta, sino una declaración, una verdad que acababa de comprender en su interior, una llama que había ardido durante la ceremonia, durante los días en que firmó el contrato con su padre, y que ahora ardía sin control. Elizabeth no tuvo tiempo de responder, de comprender el significado completo de sus palabras ni de formular una réplica, antes de que Damien actuara. Extendió la mano, fuerte pero sin brusquedad, agarrándola de la muñeca y sacándola de la cama con la fuerza justa para no dejarle ninguna posibilidad de resistencia. La manta cayó al suelo, dejándola expuesta en el fino camisón de seda, con el cuerpo temblando por el frío de la habitación y la impresión de sus acciones. La empujó hacia atrás, paso a paso, hasta que su espalda tocó la fría pared de piedra tras ella, su aliento caliente y urgente contra su mejilla, un marcado contraste con el frío que la envolvía. Antes de que pudiera protestar o pronunciar palabra, sus labios encontraron los suyos, un beso feroz y casi posesivo, como si reclamara un derecho que el contrato por sí solo jamás podría definir. Elizabeth entró en pánico por un instante, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas como si estuviera atrapada en un maremoto. Era inexperta, nunca se había visto arrastrada a un momento tan intenso. Sus besos anteriores habían sido suaves y torpes caricias con universitarios, nada que ver con la fuerza y la determinación de Damien, pero su atracción, la potencia en cada uno de sus movimientos, el misterio en su mirada y un vago atisbo de vulnerabilidad oculto en su forma de besarla, la arrastraron a un torbellino de emociones que no pudo resistir, a pesar de sus razones que gritaban para alejarlo. Esa noche, cruzaron la frontera de los desconocidos, entrando en un mundo para el que ninguno estaba preparado. La primera vez,
Damien fue más suave de lo que esperaba, sus manos deslizándose sobre su cuerpo como si explorara un nuevo territorio, cada toque lento, casi cauteloso, como si temiera que se derrumbara bajo su fuerza. Elizabeth, aunque sumida en el miedo y la incomodidad, se relajó poco a poco, dejándose guiar, dejando que su calor disipara el frío de la habitación y la soledad que arrastraba de la ceremonia. Él susurró su nombre, Elizabeth, con la voz ronca, como si ahora tuviera un nuevo significado en su mente. Ella sintió cada respiración suya, cada suave caricia en su piel, y aunque su corazón aún latía con inquietud, no podía negar que una parte de ella se derretía ante su inesperada ternura. Pero la segunda vez, todo cambió. Damien se enardeció, como un fuego que brota sin control. La atrajo hacia sí, aferrándola con fuerza por la cintura, cada caricia rebosaba pasión y exigencia, atrayéndola a un ritmo que no podía resistir. Percibía su fuerza en cada movimiento, el deseo ardiente en cada beso que le daba en el cuello, en los hombros, como si quisiera dejar su huella en cada centímetro de ella. Elizabeth se dejó llevar, con la respiración entrecortada, su cuerpo respondiendo instintivamente, aunque su mente se quedaba atrás. Temía su intensidad, pero notó algo extraño. Ella sostenía algo que lo hacía temblar, lo hacía perder el control cada vez que la abrazaba. Entre respiraciones apresuradas, le susurró al oído, «No sabes lo que me haces». Su voz era fuerte, pero impregnada de una fragilidad que ella nunca pensó que pudiera mostrar. Para cuando ambos estaban exhaustos, su unión trascendió la mera posesión o pasión, convirtiéndose en una conexión más profunda, casi sagrada. Damien la jaló hacia la cama, rodeándola con el brazo por la cintura, apretándola contra su pecho como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Elizabeth yacía allí, sus respiraciones se mezclaban, sintiendo el corazón de él latir bajo su piel caliente, cada latido sumiéndose con el suyo. Lo miró a la tenue luz de los amplios ventanales, mientras las luces de la ciudad se filtraban como estrellas perdidas entre la espesa niebla. Sus ojos ya no brillaban como al principio, se suavizaron, se profundizaron, como si él también descubriera algo nuevo en sí mismo, un cambio inesperado al entrar en su habitación esa noche. Comprendió que esta noche no era solo él poseyéndola, sino que ella tenía el poder de hacer vulnerable a este hombre frío, aunque solo fuera en los fugaces momentos en que la abrazaba con más fuerza que nunca. Yacieron juntos, en silencio, con solo el sonido constante de su respiración y el eco de la lluvia distante a través del grueso cristal. Elizabeth contempló el brumoso horizonte de Londres por la ventana, las luces parpadeantes eran como el aliento dormido de la ciudad. Su cuerpo se sentía más ligero tras horas de tensión, pero su mente seguía siendo un enredo, presa de emociones encontradas, miedo, sorpresa y un atisbo de esperanza. Comprendió que este matrimonio ya no era el frío contrato que había imaginado al firmar aquel papel blanco con sus áridos términos. Se había convertido en algo vivo, un comienzo impredecible donde ella y Damien no eran solo desconocidos unidos por firmas, sino dos almas que se tocaban en una noche llena de emoción, contradicción y verdades no dichas. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su calor filtrarse a través de la fina seda. Por primera vez desde que entró en ese ático, sintió un destello de paz, fugaz, como el resplandor de Londres, suficiente para hacerle creer que el mañana podría ser diferente. Capítulo 3. El amor florece entre dos mundos. Los meses posteriores a la boda transcurrieron en el frío ático de Damien como una lenta melodía, donde cada nota se fundía gradualmente en una melodía que ninguno de los dos había anticipado. Afuera, Londres seguía siendo un cuadro brumoso, con sus calles adoquinadas resbaladizas por la humedad y el sonido de las bocinas de los coches resonando entre la llovizna interminable. Pero dentro de las paredes de mármol blanco del apartamento, se desarrollaba una silenciosa transformación. Damien Blackwood, el hombre antaño frío como el acero, que había mirado a Elizabeth con ojos gélidos como si fuera solo una cláusula en su contrato matrimonial, ahora empezaba a mostrar grietas en su gélida coraza. Elizabeth lo percibía a través de pequeños actos, casi involuntarios, que tenían un profundo significado para ella. Una mañana temprano, al despertar en su habitación privada, aún impregnada del frío de la piedra y el cristal, encontró un libro en la mesita de noche, Jane Eyre, la novela que había mencionado de pasada durante una breve conversación con él semanas antes. La portada estaba un poco desgastada, como si la hubieran comprado en una tienda de segunda mano, y dentro había una nota manuscrita con tinta negra, para ti, de ninguna explicación, ninguna palabra de Damien cuando ella le preguntó más tarde, solo un encogimiento de hombros y una mirada fugaz, como para decirle que no era para tanto. Pero para Elizabeth, fue el primer rayo de luz que atravesó la niebla entre ellos. Luego,
Otras mañanas, al salir de su habitación, percibía el acre olor a tostada quemada flotando en el aire. Damien, con una camisa blanca y las mangas arremangadas, estaba de pie en la moderna cocina con el ceño fruncido, agarrando una sartén como si fuera un enemigo a vencer. No se me da bien esto, murmuró al entrar ella, pero aún así le puso un plato de tostadas y una taza de café solo delante, una incómoda invitación a compartir el desayuno. Elizabeth sonrió suavemente, dándole un mordisco a pesar de su sabor seco y amargo. Pero no se quejó. Por primera vez, lo vio intentando, aunque torpemente, hacer algo por ella. Esos momentos se prolongaban hasta las tardes junto al Támesis, cuando Damien inesperadamente la tomaba de la mano mientras paseaban bajo la suave luz de las farolas amarillas. Su mano era grande y áspera, pero su apretón no era tan forzado como ella había creído. Era firme, cálido, como una promesa tácita. Elizabeth contempló el río que relucía con luz, sintiendo su aliento a su lado, y se preguntó si este hombre era realmente el hombre con el que se había casado en aquella fría ceremonia, o si poco a poco se estaba convirtiendo en otra persona, alguien a quien amar. Su conexión no surgió de inmediato, sino que creció gradualmente, como el agua desgastando la piedra con el tiempo. Elizabeth comenzó a descubrir a Damien a través de los fragmentos que él revelaba sin querer, historias que compartía en los raros momentos en que bajaba sus muros. Una noche, sentados en el sofá de la sala, con la chimenea crepitante iluminando su rostro, Damien le contó sobre su infancia, una infancia sin risas ni abrazos cálidos. Creció en una familia poderosa, donde sus padres, empresarios adinerados pero distantes, lo obligaron a seguir un camino que no podía rechazar. No tuve elección, dijo con voz baja y distante, con la mirada fija en las llamas como si reviviera aquellos días. Querían que fuera el heredero perfecto, sin emociones, sin errores, sin debilidades. Pero lo más doloroso de su pasado fue la historia de su hermana, Emily. 5 años menor que él, una chica rubia de sonrisa radiante que él describía como el único rayo de sol en la casa. Hace 10 años, en una noche lluviosa cuando Damien tenía 22 años, llevó a Emily a casa después de una fiesta de cumpleaños. El camino estaba resbaladizo, su concentración se vio truncada por una discusión telefónica con su padre, y el coche se estrelló contra un árbol. Emily no sobrevivió. La oí gritar, susurró, apretando el puño y con la voz entrecortada por la angustia. Se suponía que debía protegerla, pero fui yo quien la mató. Elizabeth permaneció en silencio, con el corazón encogido al ver cómo las raras lágrimas rodaban por sus mejillas. Un hombre que jamás había mostrado un atisbo de vulnerabilidad ante ella. Desde entonces, ella se convirtió en la luz que aliviaba su dolor. No intentó curarlo, sabía que cicatrices como esa nunca sanaban del todo. Pero permaneció a su lado, escuchándolo en las noches que despertaba de sus pesadillas, su mano aferrándose a la suya para sacarlo de la oscuridad. A cambio, Damien se convirtió en su escudo contra el duro mundo que una vez habitó. Cuando se enfrentó a las miradas indiscretas de la élite londinense, de aquellos que la llamaban la novia por contrato o la chica de campo indigna de Damien Blackwood, él se plantó frente a ella, con voz fría pero firme. «Es mi esposa, y no quiero oír ni una palabra más». Elizabeth sintió esa protección, y por primera vez, dejó de sentirse sola en su matrimonio. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo en el ático, sino más allá. Paseos vespertinos por Hyde Park, donde Damien le compraba helado a pesar de quejarse de que era demasiado dulce, o noches en las que la llevaba a un pequeño teatro del West End a ver una obra que le encantaba. Lentamente, los muros que los separaban se derrumbaron, no con grandes declaraciones, sino con pequeños y sinceros momentos. Elizabeth se dio cuenta de que ya no le temía como al principio, y Damien, aunque nunca lo dijo, sonrió más. Sonrisas raras, pero suficientes para iluminar sus fríos ojos grises. Una noche tormentosa, mientras el cielo londinense desprendía fuertes gotas de lluvia que golpeaban las ventanas del ático, todo entre ellos alcanzó un clímax breve pero significativo. Elizabeth estaba sentada en el sofá. Jane Eyre se abría en sus manos, la luz de las lámparas de mesa iluminaba su rostro, resaltando rasgos delicados que Damien no había notado en sus inicios. Entró de su estudio, con las mangas arremangadas y el pelo húmedo tras estar un buen rato en el balcón. Como si intentara borrar algo de su mente. No dijo nada, simplemente se quedó allí observándola, con los ojos profundos y llenos de una emoción que ella nunca antes había visto. De repente, se arrodilló ante ella, con las rodillas apoyadas en el frío suelo de piedra,
y sus manos aferrándose a las de ella con suave desesperación. Elizabeth, dijo con la voz ronca, como si cada palabra luchara por escapar de su garganta. No quería este matrimonio, al menos al principio. Era solo un contrato, una forma de mantenerlo todo bajo control. Pero ahora no puedo vivir sin ti. La confesión atravesó la armadura que había construido durante años, exponiendo el corazón herido que se escondía debajo. Elizabeth lo miró con el corazón acelerado y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No dijo nada, solo se inclinó y presionó sus labios contra los de él en un beso tierno pero certero. Una confirmación de que ella también se había enamorado de él, de este hombre complejo y marcado. El beso perduró, no tan intenso como su primera noche, sino profundo y sincero, como si intercambiaran una nueva promesa, ya no arraigada en el papeleo, sino en sus corazones. Al separarse, Damien la abrazó y le susurró, «Quiero formar una familia contigo». Elizabeth sonrió, asintió, y en su interior floreció un sueño que jamás se había atrevido a imaginar al contraer matrimonio. Meses después, descubrió que estaba embarazada. Y cuando se lo contó a Damien en una tranquila mañana, él se quedó quieto, luego se arrodilló de nuevo, abrazándola con una alegría que no pudo ocultar. «Nuestro hijo», susurró, con la mano sobre su vientre. Y por primera vez, Elizabeth lo vio sonreír, una sonrisa genuina y espontánea que iluminó la gélida habitación. Empezaron a soñar con una familia feliz, un futuro donde el ático ya no fuera un espacio lujoso y vacío, sino un verdadero hogar. Elizabeth imaginó una habitación infantil con paredes azul pálido, una cuna pequeña y risas que reemplazaran el triste sonido de la lluvia. Damien, aunque no era muy dado a demostrarlo, empezó a hacer planes. Habló de comprar una casa en las afueras de Londres, donde podrían criar a su hijo al aire libre, lejos del humo y la crudeza de la ciudad. «Quiero que nuestro hijo tenga lo que yo nunca tuve», dijo una vez mientras yacían en la cama, con la luz de la luna filtrándose por la ventana en su rostro. Elizabeth asintió, entrelazando su mano con la de él, sintiendo su calor como una promesa de que lo construirían juntos. Pero justo cuando su amor florecía con más fuerza, las sombras del pasado de Damien comenzaron a emerger, silenciosas pero amenazantes. Una noche, mientras Elizabeth leía en la sala, sonó el teléfono de Damien desde su estudio. Oyó su voz tensa a través de la puerta entreabierta. «No, te dije que ya terminé con eso». «Terminó hace mucho». Cuando salió, su rostro estaba pálido, sus ojos volvieron a la frialdad que ella había visto al principio. «¿Qué pasa?», preguntó con voz preocupada. Pero él solo negó con la cabeza, diciendo, «No tienes de qué preocuparte». Sin embargo, Elizabeth sabía que ocultaba algo, un secreto de su pasado, un fantasma del que nunca había escapado del todo, que ahora amenazaba silenciosamente todo lo que habían construido. Capítulo 4. Quiebra y un giro profético. El ático de Damien Blackwood había sido un símbolo de poder y lujo, pero ahora, en una sombría mañana de principios de invierno, se había convertido en un silencioso campo de batalla donde Carter Enterprises, el imperio que había construido durante 10 años, comenzaba a desmoronarse. Más allá de los amplios ventanales, Londres se alzaba envuelto en una densa niebla, con sus rascacielos difuminándose en formas fantasmales en una pesadilla. Dentro, una atmósfera densa envolvía la vasta sala de estar, donde montones de periódicos financieros se apilaban sobre la mesa de cristal, cada titular hirió el orgullo de Damien como un cuchillo. Carter Enterprises enfrenta acusaciones de fraude financiero. Las acciones se desploman en medio del escándalo. Damien Blackwood, ¿de magnate de los negocios a estafador? Elizabeth estaba de pie en un rincón, con las manos acunando su vientre de 7 meses de embarazo, sus ojos verdes observándolo con preocupación. Damien estaba sentado en el sofá de cuero negro, con el teléfono en la mano, su voz rugiendo por el altavoz, «Averigüen quién está detrás de esto, ya». Pero en el fondo, sabía que este enemigo no sería fácil de derrotar. Victor Grayson, un antiguo rival comercial de Damien, llevaba meses tendiéndole una trampa discreta. Un hombre alto y demacrado, con una sonrisa falsa y una mirada penetrante, había sido socio de Carter Enterprises hasta que Damien rompió relaciones con él por diferencias irreconciliables. Ahora, impulsado por un profundo rencor, Victor difundió rumores de que Damien había malversado millones de libras de la empresa, manipulando las cifras para ocultar una deuda enorme. Los rumores se extendieron como la pólvora, amplificados por artículos sensacionalistas y rumores en los círculos financieros londinenses. Las acciones de Carter Enterprises se desplomaron sin control,
perdiendo el 60% de su valor en tan solo 3 días. Los inversores, que antes veían a Damien como un rey invencible, le dieron la espalda, retirando capital a un ritmo vertiginoso. Su teléfono sonaba sin parar, llamadas de bancos exigiendo el pago, socios cancelando contratos, abogados advirtiendo de demandas inminentes. El conglomerado, antaño su orgullo, se ahogaba en deudas, un barco gigantesco que se hundía sin una forma clara de salvarlo. Elizabeth se acercó y le puso una mano en el hombro con voz suave. «Damien, necesitas descansar un poco. Estoy preocupado por ti». Pero él apartó su mano, con sus ojos grises tensos. ¿Descansar? ¿Cuando el mundo entero se vuelve contra mí? No lo entenderías. Retrocedió, con el corazón encogido por su frialdad. Pero no se fue. Ella sabía que él luchaba, no solo contra enemigos externos, sino contra su propio miedo interior. Damien se lanzó a la batalla para salvar la empresa como una bestia acorralada. Trabajaba día y noche, durmiendo solo unas horas en el sofá del estudio, con el escritorio sepultado bajo papeles y tazas de café frías. Su teléfono no paraba de sonar, con la voz cada vez más ronca por las discusiones con abogados, contables y los pocos inversores que quedaban. «Demandaremos a Víctor por difamación», gritó durante una conferencia telefónica, dando un golpe en la mesa. «Encuentren todas las pruebas. No lo dejaré ganar». Pero cada día que pasaba empeoraba la situación. Los bancos se negaron a conceder préstamos, los socios principales cortaron lazos y una oleada de empleados comenzó a renunciar a medida que los rumores se filtraban en las filas de la empresa. Damien se distanció, ya no era el hombre que le había dado la mano a Elizabeth junto al Támesis ni le había susurrado sobre una familia feliz. Ahora era una sombra de sí mismo, con los ojos hundidos por el insomnio y la voz cortante cada vez que ella intentaba acercarse. Elizabeth, a pesar de estar embarazada de 7 meses y cada vez más agobiada por su cuerpo, buscaba incansablemente maneras de apoyarlo. Le preparaba café por las noches, lo cubría con una manta cuando se desplomaba en su escritorio e incluso intentaba revisar complejos documentos financieros para comprender a qué se enfrentaba. Pero cada vez que hablaba, Damien se enfadaba y la apartaba. Una noche, cuando ella entró en su estudio con un plato de sándwiches, él levantó la vista del montón de papeles con los ojos inyectados en sangre. «Elizabeth, no te necesito aquí. No entiendes nada de esto». «Ver». Su voz, cortante y fría, la dejó atónita, dejando caer el plato al suelo con las manos temblorosas. Lo miró fijamente, con lágrimas desbordándose en silencio, pero no dijo nada, se dio la vuelta y se acunó el vientre como si protegiera a su hijo nonato de su propio dolor. Comprendía la inmensa presión que él soportaba, pero la distancia le desgarraba el corazón. Anhelaba los días en que soñaban con un futuro juntos, cuando él le puso suavemente la mano en el vientre y llamó a su hijo nonato, nuestra luz. Ahora esa luz parecía desvanecerse de sus ojos, reemplazada por la desesperación y la ira. Elizabeth estaba sentada sola en el dormitorio, contemplando la ciudad por la ventana, frotándose suavemente el vientre con las manos, susurrándole al bebé: «Tu papá estará bien, Liam. No dejaré que lo perdamos». Había elegido ese nombre, Liam, porque significaba un protector fuerte, la esperanza de que su hijo les diera fuerza a ella y a Damien en esta tormenta. Pero la verdadera tormenta llegó una tarde lluviosa cuando todos los esfuerzos de Damien se derrumbaron como un castillo de arena ante una ola. Victor Grayson, no contento con los rumores, se alió con un ex empleado de Carter Enterprises, James Carter, un contador al que Damien había despedido 3 años antes por un fraude menor. Resentido, James le proporcionó a Victor una serie de documentos falsificados, recibos de transferencia falsificados, contratos manipulados y correos electrónicos falsos que sugerían que Damien había desviado millones de los fondos de la empresa para saldar deudas personales. Aunque completamente falsas, las pruebas fueron elaboradas con tal precisión que convencieron a los medios de comunicación y a los investigadores. Una mañana, la policía irrumpió en las oficinas de Carter Enterprises, registrando cada rincón, confiscando computadoras y archivos, mientras Damien permanecía en medio del caos, con los puños apretados, rugiendo: «Esto es una trampa, voy a demostrar mi inocencia». Pero el fatídico día llegó pocos días después, justo en el ático. Elizabeth estaba sentada en el sofá, intentando tejer un pequeño gorro de lana para Liam, con las manos temblorosas de cansancio y preocupación. Damien acababa de regresar de una reunión con su abogado, pálido y con el abrigo aún empapado por la lluvia.
Sonó el timbre y, antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. 3 agentes uniformados entraron, seguidos de un investigador con traje gris. Damien Blackwood, dijo el agente al mando con voz firme, está arrestado por malversación de fondos y fraude corporativo. Acompáñenos. Elizabeth se levantó de un salto, el sombrero cayó al suelo, agarrándose el vientre con las manos, gritando desesperada. No, no hizo nada malo, se equivocaron de persona. Corrió hacia Damien y le agarró la mano, con lágrimas corriendo por sus ojos, pero él solo la miró, con sus ojos grises llenos de dolor e impotencia. La policía la ignoró, esposaron a Damien, el tintineo metálico resonó como un veredicto final. Él no se resistió, solo le susurró algo antes de que se lo llevaran. Cuídate y cuida al bebé, Elizabeth, volveré. Pero esa promesa se desvaneció cuando la puerta se cerró de golpe, dejándola en la habitación vacía, con sus sollozos mezclándose con la lluvia que golpeaba las ventanas. El juicio fue rápido, y las pruebas inventadas de Victor y James abrumaron la defensa del abogado de Damien. Fue condenado a 5 años de prisión por un delito que no cometió, un veredicto que conmocionó a Londres. Pero a nadie le importó la verdad cuando todos se habían vuelto contra él. Al mismo tiempo, el banco, impaciente con las deudas de Carter Enterprise, embargó el ático. Elizabeth observó cómo los funcionarios del banco sellaban la puerta, aferrando con fuerza una pequeña bolsa con algunas prendas y el ejemplar de Jane Eyre que Damien le había dado. No le quedaba nada, ni casa, ni dinero, solo el embarazo de 7 meses en su vientre y un dolor mudo. Se vio obligada a mudarse a un apartamento estrecho y ruinoso en el este de Londres, un barrio húmedo con paredes manchadas y el sonido de discusiones que llegaba del vecino. El apartamento tenía una habitación estrecha, una cocina diminuta con un fregadero oxidado y una ventana que daba a un callejón lleno de basura. Elizabeth se sentó en la vieja cama que crujía, frotándose la barriga, diciéndose a sí misma, puedo hacerlo, por Liam, por Damien. 3 meses después, en un hospital público abarrotado del este de Londres, Elizabeth dio a luz a un niño entre un dolor desgarrador y una soledad que nadie compartía. El llanto de Liam resonó en la destartalada sala de partos, un sonido a la vez frágil y fuerte, como un rayo de luz que penetraba la oscuridad de su vida. Lo abrazó con fuerza, con lágrimas rodando por sus mejillas al ver sus ojos, azules como los de Damien, abiertos por primera vez. Liam, susurró, nombrándolo como se había prometido a sí misma, serás mi protector y yo te protegeré. Una enfermera le entregó una pulsera de plástico con la inscripción, Liam Blackwood, que ella le puso en la muñeca, jurando que nada separaría a su familia. Elizabeth regresó al apartamento destartalado, con Liam en brazos, decidida a criarlo sola y esperar a Damien. Aceptó un trabajo a tiempo parcial en un supermercado cercano, aunque aún estaba débil por el parto, y pasaba largas noches junto a la ventana, mirando el oscuro callejón, cantándole a Liam con voz temblorosa, calla, pequeño, no digas ni una palabra. Pero le dolía el corazón por la pérdida del hogar que había sido su refugio, del hombre que amaba y del sueño de una familia feliz que habían pintado juntos. En prisión, Damien probablemente contaba los días, pero ella no sabía si seguiría siendo el hombre que amaba al regresar, o si la oscuridad de estos años lo cambiaría para siempre. Miró a Liam durmiendo en sus brazos, con los ojos cerrados, su carita tranquila en medio de la tormenta de la vida. Esperaré a tu papá, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. No importaba cuánto tardara. Pero en el fondo, sabía que el camino no sería fácil, y las sombras del pasado de Damien, del que Víctor era solo una parte, aún acechaban, esperando arrastrarlas una vez más. Capítulo 5. 2 años en la oscuridad. El pequeño y ruinoso apartamento de Elizabeth en el este de Londres era un mundo aparte del lujoso ático que una vez compartió con Damien. Cada mañana, con la tenue luz del amanecer filtrándose por la ventana agrietada y turbia, se despertaba en la vieja cama que crujía, con el cuerpo dolorido por una noche agitada, interrumpida por el goteo de la lluvia que se filtraba por el techo sobre el suelo de madera podrido. El aire del apartamento siempre era húmedo, con el olor a humedad de las paredes manchadas y el humo del callejón exterior, por donde pasaban los camiones de basura con regularidad. Los muebles estaban tan desgastados que parecían estar a punto de derrumbarse. Una pequeña mesa de madera tambaleante, una silla con la tapicería de tela rota y una estufa de gas oxidada que tuvo que encender 3 veces. Sin embargo, en medio de este deterioro, había un objeto en la mesa de madera que no había cambiado. Su foto de boda con Damien, en un marco de plástico barato que había comprado en una tienda.
En la foto, Damien se erguía con un traje negro impecable, sus ojos grises, fríos pero con un fugaz toque de ternura, la miraban, mientras ella brillaba radiante con su impecable vestido blanco. Esa foto era su única llama de esperanza, un recordatorio de que, por muy dura que se volviera su vida actual, aún lo tenía, aunque él estuviera en un lugar al que ella no podía acceder. Elizabeth trabajaba en una tienda de comestibles a pocas calles del apartamento, un trabajo mal pagado, pero suficiente para mantener a Liam, el hijo de 2 años de ella y Damien. Todos los días permanecía de pie tras el mostrador durante 8 horas, con los pies doloridos por el frío suelo de cemento, empacando con destreza la mercancía para clientes con prisa, obreros con dificultades, madres solteras como ella, y de vez en cuando, borrachos que se quejaban de su lentitud. El escaso salario apenas cubría el alquiler, la leche y el pan de Liam, pero ella no se quejaba. Trabajaba con una determinación silenciosa, sus ojos verdes siempre brillaban con una determinación invencible. Cuando el dueño de la tienda, un hombre demacrado de mediana edad llamado Alf, le preguntó por qué no se daba por vencida y buscaba a otro hombre, solo sonrió levemente. «Ya tengo a mi hombre, Alf. Volverá». Alf negó con la cabeza, murmurando algo sobre quimeras, pero a Elizabeth no le importó. Tenía a Liam y a Damien en su corazón, aunque estuviera a cientos de kilómetros de distancia, tras las rejas. Pasaba todas las tardes con Liam, jugando con él en la alfombra andrajosa extendida por el suelo, cantándole canciones de cuna que ella misma inventaba, con la voz ronca pero cálida. «Duerme, mi pequeño Liam, bajo el cielo de Londres». Liam, con su cabello negro y ojos azules como los de Damien, fue su único salvavidas durante esos 2 años oscuros. Él se reía a carcajadas cuando ella lo levantaba, rodeándole el cuello con sus bracitos, pero a veces se quedaba callado, mirando la foto de la boda sobre la mesa con una mirada curiosa que ella no podía responder. Mantenía a Liam cerca, como si fuera el ancla que la impedía ser arrastrada por la tormenta de su vida presente. Mientras tanto, lejos del este de Londres, Damien Blackwood vivía en un mundo diferente, una prisión gélida en las afueras de Inglaterra, donde la luz del sol rara vez traspasaba las grises paredes de hormigón. 2 años en prisión lo habían transformado en un hombre diferente, ya no era el poderoso empresario que se alzaba en la cima de Londres. Había adelgazado, su rostro anguloso estaba demacrado, sus ojos grises hundidos por el insomnio, y un dolor persistente que nunca se desvanecía. El uniforme gris de prisión, descolorido, le colgaba suelto, un insulto para el hombre que antes solo vestía trajes a medida de Savile Row. Pero lo peor no eran las duras condiciones de la prisión, las comidas insípidas, la cama dura como una piedra ni los gritos de otros reclusos por la noche. Era el tormento de sus compañeros de celda. El pasado adinerado de Damien lo convertía en un blanco fácil en prisión. Los demás reclusos, desde ladrones de poca monta hasta matones violentos, lo veían como el millonario caído, un hombre que merecía un castigo por vivir en el lujo mientras ellos apenas sobrevivían. Se burlaban de él, llamándolo el rey sin trono, y más de una vez lo atacaron en los rincones más oscuros de la prisión. Un puñetazo en el estómago al pasar por un pasillo, un corte con un cuchillo improvisado en el brazo durante las horas de trabajo. Damien no se defendió mucho. Aprendió a callar, a agachar la cabeza para sobrevivir. Pero cada moretón en su cuerpo era una herida más profunda en el orgullo que una vez había albergado. Le escribía a Elizabeth todas las semanas, sentado en su celda oscura con un lápiz sin punta y papel arrugado, cada línea era un esfuerzo por aferrarse a su último atisbo de esperanza. Elizabeth, todavía estoy bien. Cuida de Liam y de ti misma. Volveré, escribió. Pero esas cartas rara vez le llegaban. El sistema de correo de la prisión era deficiente, las cartas se perdían o los guardias las retenían por razones desconocidas. Al no recibir respuesta, Damien empezó a perder la fe. Se sentó en un rincón de su celda, mirando la pared de cemento, preguntándose si Elizabeth aún lo esperaba. «Se ha dado por vencida conmigo», susurró en la oscuridad, con la voz entrecortada por el dolor y la soledad. La imaginó viviendo una nueva vida con otro hombre, y a Liam llamando a alguien más papá en lugar de a él. El pensamiento le clavó el corazón como un cuchillo, más profundo que cualquier herida de los otros prisioneros. Pero Damien no sabía que Elizabeth nunca había dejado de esperar. Sus cartas, aunque rara vez le llegaban, eran tesoros que guardaba en una vieja caja de hojalata debajo de la cama. Las releía en las noches lluviosas cuando Liam dormía, las lágrimas caían silenciosamente al tocar sus palabras garabateadas.
Todavía estoy bien, susurró para sí misma, aunque sabía que quizá fuera una mentira que él había escrito para consolarla. No podía visitarlo. El dinero de la tienda apenas le alcanzaba para sobrevivir, no para el largo viaje a la prisión ni para contratar a alguien que cuidara a Liam. Pero no se rindió. Cada día vivía con la esperanza de que regresara, de que volvieran a ser una familia como antes. El clímax de estos 2 años oscuros llegó en una gélida tarde de invierno, mientras la lluvia caía sin cesar sobre el techo con goteras del apartamento de Elizabeth. Acababa de regresar de su turno, con la ropa empapada, sosteniendo a Liam envuelto en una fina manta para protegerlo del frío que se filtraba. El apartamento estaba en silencio, salvo por la lluvia que golpeaba el techo de hojalata y el suave tarareo de Liam de una canción infantil que ella le había enseñado. Elizabeth le estaba calentando leche cuando llamaron a la puerta, firmes y pausados, a diferencia de los suaves toques del vecino que a veces traía pan sobrante. Abrió y allí estaba Víctor Grayson. Víctor, con un traje gris caro y un largo abrigo impermeable, parecía fuera de lugar en el sórdido callejón del este de Londres. Su falsa sonrisa la dejó helada, mientras sus ojos penetrantes los recorrían a ella y a Liam con manifiesto desprecio. Elizabeth Blackwood, dijo con voz suave pero venenosa, te ves más patética de lo que imaginaba. Ella apretó con más fuerza a Liam, con tono firme. ¿Qué quieres, Víctor? Entró sin ser invitado, sus zapatos lustrados dejaron barro en el suelo. Estoy aquí para ayudarte, dijo, sacando un fajo de billetes del bolsillo y dejándolo sobre la destartalada mesa de madera. Tú y el niño necesitan dinero. Les daré una casa, ropa y un buen colegio para Liam. Solo tienen que abandonar a Damien. Dile públicamente que terminaste con él. Elizabeth miró el dinero y luego a Víctor, con el corazón latiendo de furia. Dejó a Liam en la silla y se acercó a él, con sus ojos verdes encendidos. ¿Quién te crees que soy? ¿Un perro que puedes comprar con dinero? Víctor sonrió con suficiencia. Creo que eres práctico. Damien no saldrá de la cárcel pronto. Me aseguraré de ello. ¿Quieres que el niño crezca en esta ratonera? Sus palabras fueron como un cuchillo, pero Elizabeth no titubeó. Le arrebató el vaso de agua de la mesa y se lo arrojó a la cara, salpicándole el costoso traje. Prefiero morir antes que traicionarlo, gritó, con la voz temblorosa de ira y lágrimas. Sal de mi casa ahora mismo. Víctor se secó la cara, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. ¿Te arrepentirás de esto, Elizabeth? Me aseguraré de que Damien nunca salga. Tú y el niño no tendrán nada. Se dio la vuelta y salió, dejando su amenaza en el aire. Elizabeth cerró la puerta de golpe tras él, apoyándose contra la pared, jadeando. Liam, ahora sentado en la silla, la miró con los ojos muy abiertos, con su voz infantil resonando. ¿Dónde está papá, mami? La inocente pregunta le destrozó el corazón como una daga que se hundía en el dolor que intentaba ocultar. Se arrodilló y lo abrazó, con lágrimas desbordantes. Papá está lejos, cariño, pero volverá. Lo prometo. Esa noche, la lluvia cayó sin parar, filtrándose por el techo y goteando sobre el suelo, formando un pequeño charco junto a la cama donde Elizabeth y Liam yacían. Ella lo abrazó mientras dormía, su pequeño cuerpo acurrucado en sus brazos, su respiración constante era lo único que la mantenía cuerda en medio de la tormenta de dolor y desesperación. La foto de la boda sobre la mesa se desdibujó bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, pero aún podía ver la sonrisa de Damien, una sonrisa que temía que hubiera perdido en la oscuridad de la prisión. Papá volverá, cariño, susurró, con su voz temblorosa fundiéndose con la lluvia. ¿Te lo prometo? Pero en su interior, el miedo crecía silenciosamente, miedo de que Víctor mantuviera su amenaza, miedo de que Damien no fuera el hombre que había amado cuando regresara, y miedo de que estos 2 años en la oscuridad fueran solo el comienzo de mayores pruebas por venir. Capítulo 6. Reunión y un nuevo comienzo. Una mañana de principios de primavera, el cielo de Londres finalmente se deshizo de su espesa niebla, revelando tenues rayos de sol que se derramaban sobre las calles adoquinadas. Después de 2 años confinado en la oscuridad de la prisión, Damien Blackwood salió de detrás de la pesada puerta de hierro, ya no era el hombre poderoso que una vez estuvo en la cima de Carter Enterprises. Estaba demacrado, el uniforme gris de prisión descolorido colgaba suelto de un marco que antaño era sólido, su cabello negro, ahora largo y enredado,
le rozaba los hombros y ocultaba parcialmente un rostro demacrado, marcado por pequeñas cicatrices de aquellos días duros. Pero sus ojos grises, aunque hundidos por el insomnio y el dolor, aún ardían con un fuego inextinguible, la determinación de recuperar a su familia, de encontrar a Elizabeth y Liam, quienes lo habían mantenido con vida durante las interminables noches tras las rejas. Damien fue liberado antes de tiempo gracias a un giro inesperado. Un joven abogado, Michael Reed, quien trabajó en Carter Enterprises antes de su quiebra, se negó a abandonar la lucha para limpiar su nombre. Tras meses de investigación, Michael descubrió pruebas de que Victor Grayson había falsificado documentos para incriminar a Damien, correos electrónicos falsos, recibos de transferencia falsificados y el testimonio de James Carter, el hombre que lo traicionó, todo ello, comprobado mediante grabaciones secretas que Michael obtuvo de una fuente interna. El tribunal reabrió el caso, y en cuestión de semanas, Damien fue declarado inocente. Victor fue arrestado por difamación y fraude, y James enfrentó cargos por perjurio. Al abrirse la puerta de la prisión, Damien solo llevaba una pequeña bolsa de lona con algunas cartas antiguas que le había escrito a Elizabeth, cartas que no estaba seguro de si ella había recibido, y una promesa para sí mismo: no volvería a perder a su familia. Se quedó quieto bajo la tenue luz del sol, respirando el aire de libertad por primera vez en 2 años, pero su mente no estaba allí. Ya había volado al este de Londres, donde vivían Elizabeth y Liam. No tenía dinero ni coche, solo un billete de autobús barato que Michael le había dado antes de separarse. «Ve a buscarla», dijo Michael, dándole una palmada en el hombro con una sonrisa. «Lleva mucho tiempo esperándote». Damien asintió en silencio, pero en su interior surgió una oleada de emociones. Alegría, ansiedad y un vago temor de que Elizabeth ya no lo necesitara. Subió al autobús, sentado en la última fila, mirando por la ventana empañada la ciudad que pasaba. Cada calle lo acercaba más a la familia con la que había soñado 1000 veces en aquellas noches solitarias tras las rejas. El este de Londres se abría ante él con sus callejones estrechos, edificios desgastados por el paso del tiempo y la mezcla de olores a escape y humedad de las lluvias recientes. Damien bajó del autobús, sus zapatos andrajosos chapoteando en el pavimento mojado, su mano agarrando la bolsa de lona como si se aferrara a sus últimas fuerzas. Había conseguido la dirección de Elizabeth de Michael, un pequeño apartamento en el barrio empobrecido al que se había mudado después de que le confiscaran el ático. Cuando encontró el edificio bajo con la pintura descascarada en las paredes, su corazón latía con fuerza, cada paso por las escaleras de madera podrida aumentaba la anticipación y la preocupación que sentía en su interior. En la puerta del apartamento número 7, Damien se detuvo, con la mano temblorosa apoyada en él. Oyó la voz de Elizabeth, una suave y ronca canción de cuna, cálida a pesar de su aspereza. «Duerme, mi pequeño Liam, bajo el cielo de Londres». Su voz lo inundó como un bálsamo, aliviando el corazón que había cargado durante 2 años. Se inclinó, mirando por la abertura, y la vista ante él le hizo llorar sin poder contenerla. Elizabeth estaba sentada en una silla vieja, con Liam acunado en su regazo, con los ojos cerrados por el sueño, y su cabello negro y despeinado descansando sobre su pecho. Llevaba un suéter fino y raído, su rostro, más delgado pero aún tan hermoso como el día que la conoció. A su lado, sobre una mesa de madera tambaleante, estaba la foto de su boda, con el marco de plástico barato impecable, y una pequeña llama titilando entre las ruinas de este apartamento destartalado. Damien tocó suavemente, pero lo suficiente para que ella lo oyera. Elizabeth dejó de cantar. Levantó la vista, sentó con cuidado a Liam en la silla y se dirigió a la puerta. Cuando se abrió y lo vio, el tiempo pareció detenerse. Elizabeth se quedó atónita, con los ojos verdes abiertos de par en par, la boca abierta pero sin palabras. Damien permaneció allí, delgado y desaliñado, pero sus ojos se clavaron en los de ella, rebosantes de amor y dolor. Elizabeth, susurró, con la voz ronca por la emoción. Ella no esperó ni un segundo más, corriendo a sus brazos, abrazándolo con fuerza como si temiera que volviera a desaparecer. «Has vuelto», gritó ella, con lágrimas empapando su hombro, su cuerpo temblando en su abrazo. Damien le devolvió el abrazo, aferrándola con fuerza, respirando su aroma familiar, jabón barato mezclado con su calor, como si fuera la única medicina que pudiera curar sus cicatrices. «He vuelto», repitió con la voz quebrada, las lágrimas cayendo sobre su cabello. «Lo siento, Elizabeth. Siento haberte dejado sola». Se quedaron allí, abrazados en la puerta, sus sollozos mezclándose con el viento que silbaba en el callejón.
2 años de separación, 2 años de dolor, se disolvieron en este momento de reencuentro, como si toda la oscuridad que habían enfrentado fuera solo un largo sueño del que finalmente habían despertado. Al separarse, Elizabeth se secó las lágrimas y metió a Damien en el pequeño apartamento. Él entró, recorriendo con la mirada el espacio miserable, las paredes manchadas, el techo con goteras y un pequeño charco en el suelo, la vieja cama que crujía donde dormía Liam. Pero su mirada se detuvo al ver al niño, con el corazón latiéndole con fuerza como si fuera a estallar. Liam, que ya tenía 2 años, yacía acurrucado en la silla, agarrando con sus pequeñas manos un oso de peluche andrajoso que Elizabeth le había cosido. Damien se arrodilló a su lado, con la mano temblorosa rozando el suave cabello negro de su hijo, cuyo rostro era sorprendentemente parecido al suyo, ojos azules, rasgos afilados, pero con una inocencia que había perdido hacía tiempo. Liam se movió, abrió los ojos y miró a Damien con una mezcla de curiosidad y timidez. Elizabeth, sentada junto a ellos, susurró: «Liam, este es tu papá». El niño parpadeó, mirándola a ella y luego a él, y de repente dijo, con su voz joven y clara: «Papá». La palabra golpeó el corazón de Damien como una cuchillada, dejándolo caer de rodillas en el suelo, abrazando a Liam con todo el amor y el dolor de 2 años separados. «Sí, hijo», susurró, con lágrimas desbordándose. «Soy papá. Papá no te dejará nunca más, te lo prometo». Liam, aún tímido, le rodeó el cuello con sus pequeños brazos y, en ese instante, Damien sintió que cada herida en su interior comenzaba a sanar, poco a poco. Elizabeth se sentó cerca, sosteniendo su mano, sonriendo entre lágrimas. Empezaron a recordar los meses que habían pasado separados. Habló de los días agotadores en el supermercado, de las noches acunando a Liam bajo el techo con goteras, y de cómo conservaba la foto de su boda como una llama de esperanza. Damien le contó de sus días en prisión, de las cartas que le escribió y que nunca le llegaron, y del miedo que sentía por haberlo abandonado. «Pensé que ya no me necesitabas», dijo, con la voz baja y llena de dolor. Elizabeth negó con la cabeza, apretándole la mano. «Jamás, Damien. Prometí esperarte y cumplí mi palabra». Se inclinó para besarla, un beso tierno pero profundo, como si afirmara que su amor, probado por la oscuridad, se había curado a través de las cicatrices que ambos llevaban. Meses después, la pequeña familia de Damien y Elizabeth abandonó el este de Londres y se mudó a una modesta casa en las afueras, a 1 hora de la ciudad. La casa se compró con la compensación obtenida de la demanda contra Victor Grayson, quien ahora enfrentaba una larga condena de prisión por difamación y fraude documental. Era una sencilla casa de madera con techo de tejas rojas, rodeada de un pequeño jardín de hierbas y lavanda. Elizabeth empezó a cuidarla. La grandeza del ático había desaparecido, pero era un verdadero hogar, donde la risa de Liam resonaba en lugar de la lluvia monótona, donde la luz del sol se filtraba por las ventanas de madera en lugar de las frías luces de la ciudad. Con la ayuda de Michael, Damien abrió una pequeña cafetería en el pueblo cercano, llamándola Liam's Brew. Se sentaba tras el mostrador a diario, preparando café con una encantadora torpeza por la que Elizabeth una vez se burló, pero los clientes adoraban su sinceridad. Elizabeth, mientras tanto, empezó a dar clases a niños del pueblo en casa, convirtiendo la pequeña sala en un aula llena de color con una pizarra y libros. Les enseñó a leer, escribir y compartía historias que una vez le había contado a Liam, sus ojos se iluminaban cada vez que los niños reían. Juntos, construyeron una vida sencilla pero plena. Cada noche, Damien y Elizabeth se sentaban en el porche a ver a Liam retozar en el jardín, persiguiendo mariposas o riendo a carcajadas. Él le tomó la mano y le susurró: «Nunca pensé que mereciera esto». «¿Tú y Liam?». Elizabeth sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Nos lo merecemos, Damien. Después de todo, nos encontramos». Bajo el cielo despejado de los suburbios, ya no eran millonarios ni una novia por contrato, sino una familia, un nuevo comienzo forjado a partir de los fragmentos de su pasado, unidos por el amor y una resiliencia inquebrantable. La historia de Damien y Elizabeth no es solo una historia romántica, sino un viaje de crecimiento, esperanza y renovación. A partir de las cicatrices de su pasado, construyeron un nuevo comienzo juntos, simple pero completo, demostrando que el amor, la familia y la resiliencia pueden superar cualquier oscuridad. La lección más importante podría ser esta. No importa lo dura que se vuelva la vida, mientras tengas a tus seres queridos a tu lado, cada nuevo comienzo vale la pena. Damien ya no era el frío millonario,
Elizabeth ya no era la novia por contrato, eran una familia, y eso fue lo más preciado que encontraron después de todo. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Soul Stories. Comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y que a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.